Bos días. Presidente do Tribunal Constitucional, Presidente da Xunta de Galicia, Vicepresidente primeiro, Conselleiros de Cultura e Medio Rural, Conselleira do Mar, membros da Mesa, portavoces do Grupo Parlamentario Popular e Grupo Parlamentario Socialista, deputados do Parlamento e deputadas, Presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, Fiscal Superior de Galicia, Valedora do Pobo, Presidente do Consello Consultivo, Subdelegada do Goberno na Coruña, Reitor da Universidade da Coruña, relatores das mesas redondas das xornadas, autoridades, señoras e señores. Bo día a todas e a todos e moitas grazas por acompañarnos no que é un día de festa para o Parlamento e para Galicia inteira, por termos a oportunidade de conmemorar os 40 anos transcorridos desde a promulgación do vixente Estatuto de Autonomía de Galicia. Permítame un breve inciso para explicar o porqué deste escenario, quizá demasiado longo se só tuveramos en conta a conferencia de hoxe, pero é un escenario diseñado para un formato no que en algunha das mesas participarán hasta 7 persoas. É un formato e un escenario, polo tanto, consecuencia da distancia social que nos obrigan a guardar no tema de prevención da COVID, que, como ben saben, este Parlamento aplica con absoluto rigor, convencidos de que só desde a responsabilidade
individual e colectiva, seremos quen de superar a pandemia e as súas consecuencias. E animo a todos os que teñan responsabilidade de organizar algún acto teñan en conta esta suxerencia que desde aquí lle facemos. E volvo xa ao asunto. Realmente a promulgación do Estatuto produciuse o 6 de abril de 1981, data en que desde hai algún tempo, e para lembrar esa efeméride, vimos entregando a medalla do Parlamento de Galicia. Pero como este non é un aniversario calquera, ao se faceren 4 décadas desde a promulgación, quixemos organizar este acto específico para poñer o foco sobre o noso Estatuto, dada a carga simbólica da celebración e os condicionantes que o rodean. Dicía que este é un día de ledicia, porque, mailos problemas deste momento, que os hai, e en abundancia, rendemos tributo ao vixente Estatuto de Autonomía, aos seus artífices e aos devanceiros que depositaron a semente no longo e a veces tortuoso camiño de Galicia cara á súa autonomía. Galicia accedeu ao seu autogoberno grazas á Constitución do 78. Non hemos de esquecer isto. E o Estatuto, ferramentas xurídicas básicas para implantar e consolidar as nosas propias institucións de autogoberno. Paseniñamente, sen casi facer ruído, pero sen pausa, Galicia acabou por se situar entre os territorios con maior capacidade de autogoberno de Europa. Autonomía política, por suposto, pero lealdade institucional e constitucional tamén, en Galicia sempre. Permítame agradecer moi sinceramente la presencia del presidente del Tribunal Constitucional para inaugurar esta jornada. Me consta que hace un esfuerzo para ajustar su agenda pública y privada, tarea nada fácil para quien ostenta la quinta autoridade institucional del Estado. Agradecemos a súa presenza e congratulámonos polo orgullo con que Decote reivindica a súa condición de galego, ben arraigada en Xunqueira de Espadañedo, nada menos. Tamén por ser medalla de Galicia, moi honrado de que a luzca por sea un dos nosos grandes embaixadores. Gracias, presidente, por as súas facilidades para estar hoxe aquí. Afectos á parte, esta é unha ocasión propicia para reivindicar a lealdade do Parlamento de Galicia para cos restantes órganos e institucións emanados da Constitución a que todos, sin excepción, nos debemos. Como teño dito nalgúnha ocasión, e volvo a reiterar, non se tomará ningunha decisión nesta Cámara sen o debido respaldo dos servicios xurídicos, como ben pode referir o letrado oficial maior aquí presente na sala. As galegas e os galegos saben ben que nada, ninguén, ten cabemento fora do noso ordenamento xurídico, razón que explica o permanente acatamento das decisións dos diferentes xulgados e tribunais, entre os que excluímos, por suposto, o Tribunal Constitucional que vostede preside. Por fortuna, para nós e para o Estado das Autonomías, do que formamos parte, ninguén atopará en Galicia, na Galicia actual, actitudes como as rexistradas noutras latitudes. Seguramente, entre outras razóns, porque o sentidiño, o rigor e a lealdade institucional presidiron e presiden a acción dos servidores públicos dun e doutro signo que se foron sucedendo ao longo destes 40 anos no exercicio do autogoberno. Felizmente para Galicia e para os galegos, Galicia é hoxe un oasis de estabilidade política froito da decisión democrática expresada nas urnas. Mais é tamén, agás excepcións puntuais, un exemplo de ben facer. Poño por caso este Parlamento, onde o respeto persoal e a predisposición para o diálogo e o acordo por parte das persoas que o integran constituyen unha actitude alentadora frente á confrontación extrema que ollamos con preocupación noutros territorios e escenarios. Eu son observador privilexiado. Poderá haber acordo ou non, pero sí percibo sempre a predisposición para elo.
Parabéns, señorías, por esta realidade. Non desmallen neste obxectivo. Conmemoramos o 40 aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía de Galicia, unha experiencia con moitas máis luces que sombras que anima a reflexionar sobre estas 4 décadas da nosa historia. Quixemos que esta celebración botase a andar co testemuño de 2 personalidades, como o presidente do Tribunal Constitucional, que inaugura a xornada, e o presidente da Xunta de Galicia, que a clausurará por entender que a experiencia de ambos pode resultar clarificadora na etapa que nos toca vivir. Con independencia de outras actividades deste tipo que se poidan organizar no futuro no Parlamento de Galicia, que tamén cumprirá 40 anos en decembro, ou noutros escenarios, entendemos que o enfoque xurídico é fundamental para aproximarnos a estas 4 décadas de vida estatutaria. Estou seguro de que tanto o profesor Blanco Valdés, constitucionalista de referencia na España contemporánea, como as 2 prestixiosas constitucionalistas que nos acompañan, a profesora de Dereito Constitucional da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Sonia García Vázquez, e a decana da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, Ana Gude Fernández, achegarán luz desde unha óptica xurídica e académica na mesa redonda titulada O Estatuto de Autonomía de Galicia, unha ollada académica. A política é sempre necesaria, por suposto, pero o seu correcto exercicio precisa rigor e regras claras que só o ordenamento xurídico nos ofrece. É sabido que os piares da autonomía galega se edificaron nun clima dunha certa, por non decir case total, indiferencia da xente. Non obstante, as sólidas conviccións autonomistas de artífices do noso estatuto, inspirados no galeguismo histórico que bebía das fontes como a xeración Nós, galardoada coa medalla do Parlamento deste ano, como anteriormente o fora a denominada Comisión dos 16, actuaron como estímulo que permitiu vencer os escollos e poñer en funcionamento as institucións autonómicas, nomeadamente a Xunta e o Parlamento, hoxe plenamente consolidadas. Como teño dito, esta singradura non sería posible sen a contribución francamente decisiva dos medios de comunicación social, que dende o primeiro momento entenderon a oportunidade que se abría para Galicia e apoiaron, sin titubeos, primeiro a transición desde a ditadura á democracia e despois o deseño e a consolidación da nosa autonomía. Por iso, ao celebrar o 40 aniversario do noso estatuto, queremos reivindicar e agradecer o traballo dos medios de comunicación social que nos acompañaron daquela e nos acompañan agora, informando con rigor e coa imparcialidade que obriga o bo xornalismo. Gostaríanos poder contar con todos os profesionales e cos medios que en Galicia levan informando desde entón, algún desde moito antes, pero somos conscientes de que un formato tan extenso é prácticamente inviable. Optamos, polo tanto, por convidar os directores, un por cada grupo editorial, dos xornais que desde moito antes dos albores da nosa autonomía acoden puntuais á cita cos lectores. Agradecemento sincero aos directores dos xornais participantes e ás delegadas de EFE e Europa Press, que moderarán as mesas redondas. Moitas grazas pola boa acollida que a nosa proposta tivo pola súa parte. Para eles e para os restantes medios, sexa prensa escrita, radio, televisión ou digitais, o noso agradecemento e recoñecemento sinceros o de quen lles fala a título individual, pero tamén estou seguro, e o digo con coñecemento de causa, o recoñecemento e o agradecemento do conxunto da Cámara a que teño a honra de representar. Compre dicilo sempre, e máis neste tempo en que as noticias falsas constituyen unha verdadeira amenaza para a democracia e para a sociedade no seu conxunto. E remato xa. Compre apostar polo xornalismo, polo bo xornalismo exercido desde o rigor, a imparcialidade e a honestidade persoal e profesional como o dos e das profesionais que cada día informan sobre a actividade do Parlamento de Galicia.
Compre que todas e todos, sen excepcións, tomemos conciencia disto, tamén e moi especialmente a propia ciudadanía. E agora sí, xa rematando, cedo a palabra, como dixen, ao presidente do Tribunal Constitucional para pronunciar a conferencia inaugural desta xornada. Moitas gracias a todos. Buenos días. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, excelentísimo señor don Miguel Ángel Santelices, presidente del Parlamento de Galicia, excelentísimo señor vicepresidente de la Junta, don Alfonso Rueda, excelentísimos señores consejeros y miembros de la Mesa del Parlamento de Galicia, excelentísimas autoridades civiles, militares, judiciales, obviamente, y restantes parlamentarios, queridos todos, queridos amigos. Constituye para mí una gran satisfacción y agradezco el llamamiento que tuvo don Miguel Ángel para poder comparecer en el día de hoy para celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Galicia, la Ley Orgánica 1/1981 de 6 de abril, cuyos folletos originales están expuestos en el pasillo al que hemos accedido. Creo que, en definitiva, todo aniversario, y si en este caso es el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de una comunidad autónoma para mí tan querida como es Galicia, es un momento de reflexión en el que debemos de tener en cuenta las personalidades que a lo largo de estos 40 años, y obviamente al hablar de un estatuto como el de Galicia, las personalidades que antes de esos 40 años propiciaron el surgimiento del estatuto en Galicia. Vaya, por consiguiente, mi reconocimiento, mi recuerdo a todos los parlamentarios que en estos 40 años, con su dedicación, con su esfuerzo, con su entrega a la institución parlamentaria, han propiciado, sin duda, el mejoramiento de la realidad social, política, económica y jurídica de Galicia. Y, en segundo lugar, creo que también, fundamentalmente, el papel sustancial del Parlamento como institución de la vida pública, que en estos 40 años también, sin llevar a una descripción individualizada de los sucesivos presidentes, desde Victorino Núñez hasta la actualidad Miguel Ángel Santelices, han contribuido a través de los órganos de gobierno a propiciar el orden, la actividad parlamentaria en cuanto a su actividad diaria. A mí me gustaría destacar, enfocar desde tres perspectivas fundamentales esta intervención. En primer lugar, cómo no, y lo decía el presidente hace un momento, hablar de un estatuto de autonomía nos lleva a referirnos a la Constitución española. En segundo lugar, al aniversario de esa Constitución, al 40 aniversario de la Constitución española, que hemos celebrado en una sesión solemne el 8 de diciembre del año 2018 en la sede del Congreso de los Diputados, con presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI. En segundo lugar, de manera más limitada, obviamente, a la celebración del 40 aniversario de nuestro Tribunal Constitucional, que tuvo lugar el 6 de julio del año 2020, con presencia de Su Majestad el Rey. Y, finalmente, el núcleo fundamental, lo que ha supuesto el Estatuto de Galicia en el actual momento político y social. En el año 1977, España se incorpora al Consejo de Europa y tenemos la satisfacción de poder incorporarnos
a la ratificación de aquellos tratados de acuerdos internacionales, el Convenio de Derechos Humanos de 1950, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, los Pactos de Derechos Económicos y Sociales del año 1966, que se integran en nuestro ordenamiento jurídico. Y un precepto, el artículo 10.2 de la Constitución española, nos dice que esos tratados de acuerdos internacionales ratificados por España forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y contribuyen a la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Fue un momento de especial trascendencia que posibilita, después de los avances que se producían desde 1975, a la elaboración y aprobación de un texto, el de nuestra Constitución. La Constitución supuso un antes y un después, transformó nuestro sistema jurídico, propició el desarrollo de las estructuras sociales y económicas y sentó las bases de un Estado social y democrático de derecho. Un Estado democrático porque es defensor de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Y aquí me gustaría destacar cómo en la sección primera del capítulo segundo del título primero de nuestra Constitución se determina el alcance y contenido del contenido esencial de esos derechos. Y cómo también los principios rectores de política social y económica, incidiendo en la idea del Estado social como un Estado fundacional, pero como un Estado prestacional, contribuye también a que los poderes públicos, la legislación positiva y la actuación judicial propicie la absorción de esos principios de carácter económico y social. La Constitución nos dio una monarquía parlamentaria que representa al pueblo español y personifica a Su Majestad el Rey. La Constitución española posibilitó la fijación de un sistema bicameral de Cortes Generales y propició, después lo veremos al hablar de la estructura territorial del Estado, la creación y puesta en funcionamiento de las asambleas y parlamentos legislativos de las comunidades autónomas. La Constitución potenció la figura del gobierno y de la administración pública, un gobierno centrado en la dirección de la acción política del Estado, en la programación de la vida pública. Y finalmente no dejó de potenciar la figura de un poder judicial, aludiendo por primera vez en el constitucionalismo histórico a la independencia del poder judicial y al poder judicial como tal poder, encomendando a jueces y tribunales la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, cláusula que el artículo 117.3 establece como esencial en nuestro sistema constitucional. Pero también nos dio un Tribunal Constitucional cuyo 40 aniversario celebramos el pasado año. Un Tribunal Constitucional que se adentra en el examen de los procesos constitucionales, de los recursos de inconstitucionalidad cuando examinamos la constitucionalidad de la ley, la adecuación de la ley al texto constitucional, cuando resolvemos las cuestiones de inconstitucionalidad porque los jueces y tribunales dudan de la validez de la ley aplicable al caso y promueven la cuestión de inconstitucionalidad, cuando resolvemos los conflictos constitucionales entre órganos constitucionales del Estado o resolvemos los conflictos competenciales entre el Estado, las comunidades autónomas o las propias comunidades entre sí, o cuando resolvemos un sector muy importante de nuestro conocimiento, los recursos de amparo parlamentarios, recursos de amparo contra resoluciones administrativas que después son objeto de control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, o cuando resolvemos los recursos de amparo contra resoluciones judiciales, o en los procesos electorales, cuando resolvemos los recursos de amparo contra proclamación de candidaturas o contra la proclamación de electos. Pero también la Constitución, en el título 8, asumiendo un sistema intermedio entre el sistema alemán federal de lista, que contiene la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que después, tras la reunificación alemana en 1991 y 1992, se transforma, se reconvierte, viene a establecer un sistema de lista, competencias exclusivas del Estado, competencias compartidas, el Estado, comunidad autónoma, competencia exclusiva de la comunidad autónoma. O actuando fundamentalmente con un esquema también de marcada influencia regional italiana. Tuvimos un seminario con ocasión
del 40 aniversario de la Constitución española en la sede del Tribunal Constitucional, con la presencia de los profesores Roberto Mónaco, con el profesor Bergottini, con el profesor Bandelli, tristemente fallecido hace escasas fechas, en donde valoramos la incidencia de esa actuación italiana de 1947 y la incidencia en el sistema constitucional español. Y lo importante que podemos extraer de esa Constitución española, centrado en el tema del Estatuto de Autonomía, es que el artículo 147 de nuestra Constitución determina la vigencia e importancia del Estatuto de Autonomía. La propia Constitución española y el artículo primero del Estatuto de Autonomía de Galicia, al definirlo como norma institucional básica de la comunidad autónoma. Su reserva de ley orgánica, la inserción en el bloque de la constitucionalidad, dota a los estatutos de autonomía y específicamente a este estatuto cuyo 40 aniversario estamos celebrando hoy, del carácter fundamentalmente de norma básica de organización de la comunidad autónoma, porque no dudemos que ese estatuto y todos los estatutos han estructurado sobre la base de la ordenación y coordinación entre los gobiernos autonómicos, las asambleas legislativas o el Parlamento y los órganos del Poder Judicial, un sistema que viabiliza la constante relación de impugnaciones, de acuerdos, de resoluciones que en definitiva enriquecen la vida de los distintos componentes de las distintas comunidades autónomas, haciendo efectivo su desarrollo dentro de la unidad y pluralidad. La unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, en los términos del artículo 2 de nuestro sistema constitucional, sin prejuicio del reconocimiento de las nacionalidades y regiones en cada territorio del Estado. Y desde este punto de vista me gustaría subrayar también, superando esa importancia de la Constitución, cuyo 40 aniversario celebramos estos años, me gustaría subrayar también la trascendencia, la importancia de la labor del Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que desde su creación y puesta en funcionamiento, allá por el 12 y 15 de julio del año 1980, ha dado respuesta a más de 200.000 demandas de justicia constitucional. Ha dictado en estos 40 años más de 9.000 sentencias, más de 14.000 autos resolutorios o más de 189.000 providencias, dando respuesta a las distintas pretensiones que se formulaban en la jurisdicción constitucional. Y centrándome en el núcleo fundamental de mi intervención, la importancia del Estatuto de Galicia en la actualidad, me voy a referir primero a una perspectiva histórica, me voy a referir después a lo que se deriva del contenido esencial del Estatuto de Autonomía y a la proyección de futuro de ese Estatuto en la comunidad autónoma. Si nos centramos en el análisis del constitucionalismo histórico, el siglo XIX, uno de los más brillantes catedráticos de Derecho Constitucional, del que yo fui colaborador y miembro de su equipo, el profesor don Luis Sánchez Agesta, dedicó uno de sus libros, aparte del análisis del derecho constitucional comparado, a la historia del constitucionalismo español. Y si cogemos ese libro, si analizamos su perspectiva histórica, vemos cómo la historia del constitucionalismo español no es un nacimiento ex novo en el año 1978. Es, en definitiva, el desarrollo histórico de un conjunto de textos básicos que en las distintas etapas históricas va evolucionando y va teniendo incidencia también en la ordenación regional. Primero la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, la PEPA, después el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1937, la Constitución de 1845, el bienio que no da lugar a una Constitución con Isabel II y Bravo Murillo, 1850-1851, la Constitución progresista de 1869, y aquí voy a hacer un paréntesis para recordar a una de las figuras claves de un jurista gallego que en el año 1870 aportó lo que él tenía en una condición personal y humana, que nació muy cerca de este Parlamento
y que elaboró, entre otras, la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial en 1870, algo que se denominaba en aquella etapa como provisional y duró más de un siglo. Me refiero al señor Montero Ríos, presidente del Congreso de los Diputados, presidente del Tribunal Supremo, hombre de una preparación que dejó escrito precisamente esa obra importante en un periodo histórico, 1870 a 1892-93, donde se va a elaborar los textos básicos de nuestro sistema jurídico, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Civil, el Código de Comercio, que de alguna forma actualiza el Código de Saint-Dandino de 1829, y tantos textos básicos que dan estructura jurídica a nuestro sistema constitucional, en un momento histórico en que ya la galleguidad, el espíritu de desarrollo del Estatuto no deja de tener reflexiones claves. A partir de 1876, el pabellón, el edificio de hombres ilustres en 1904, los primeros intentos en esa etapa de 1893 y antes, que vienen muchas veces de la mano de la municipalidad, de las organizaciones municipales, porque creamos o no, los entes locales gozan de una autonomía sustancial, defienden sus intereses y, como hemos indicado en la jurisprudencia constitucional, los entes locales desarrollan una autonomía local, lo cual es compatible con un control de legalidad en lo que se refiere a la legalidad de esos actos o acuerdos, que va después de examinar ese orden contencioso administrativo que jalona la reflexión de Santa María de Paredes en el bienio a partir de 1904 y siguientes. Y esa evolución del desarrollo de un proyecto de Estatuto de Autonomía va a tener su etapa más importante también a partir de 1930. No olvidemos el periodo histórico del general Primo de Rivera en 1923-1930, que elimina cualquier atisbo de ordenación autonómica. Como a partir de 1930 hasta el año 1936, con distintas perspectivas, Casares Quiroga, Castelao, etcétera, dentro de la idea de la construcción y el apoyo de esos movimientos municipales, en el Palacio Rajoy, en la reunión del Hostal de los Reyes Católicos, tienen a punto la elaboración de un Estatuto de Autonomía de Galicia, cuyo estatuto, recordaba el profesor Blanco en algunas reflexiones con el profesor Villares, en un documento que la presidenta Rojo elaboró con motivo del 30 aniversario de esta institución del Parlamento, ponía de relieve esos esfuerzos tan notorios que se hicieron para ya construir una ordenación autonómica en la Comunidad Autónoma de Galicia. Los tristes sucesos de la Guerra Civil a partir de 1936 yugulan la efectividad de ese proyecto de estatuto, cuya lectura impregna ya las bases de lo que ha de ser después el desarrollo estatutario. Un desarrollo estatutario que se produce a partir de la transición política. El constituyente es consciente de la necesaria transformación del Estado, del tránsito de un Estado unitario a un Estado descentralizado y autonómico, a la configuración y una articulación de comunidades autónomas que engrandezcan sobre la base de los principios de solidaridad, de inmediación, la ordenación territorial de nuestro Estado. No voy a hacer aquí referencias individualizadas a las grandes personalidades que en el momento de la transición política, y Galicia aportó grandes nombres en ese ámbito, hicieron posible la elaboración de los primeros anteproyectos de Estatuto de Autonomía. Pero sí me van a permitir que desde la aprobación del Estatuto, desde el 6 de abril de 1981, tenga un recuerdo especial para quienes no solo desempeñaron la presidencia del Parlamento, sino también la presidencia del Gobierno autonómico. Gerardo Fernández Albor, un periodo histórico de 1981 a 1987, en donde desarrolla una labor fundamental. Este propio edificio, que en definitiva, tras un proceso de enajenación con el Ministerio de Defensa, tiene su base precisamente en esa labor encomiable que desarrolla esta personalidad histórica de la que nos desprendimos hace 3 años por su fallecimiento.
En segundo lugar, el gobierno, la gobernabilidad de Fernández Laxe, que va, en definitiva, de 1987 a 1989, que enriquece con perspectivas que tienen que ver con el marisqueo, la pesca, la integración en Europa. El periodo histórico de 1999 a 2005, con la figura de don Manuel Fraga Iribarne, ponente de la Constitución española. Tuvimos en el Tribunal Constitucional, con motivo del 40 aniversario, un momento de homenaje a quienes habían sido ponentes constitucionales, recordando su figura, recordando la de Gregorio Peces Barba, recordando la de Miguel Roca Junyent, de Herrero Rodríguez de Miñón, de Pérez Llorca, de tantos hombres que con sus ponencias hicieron posible el establecimiento de la redacción del texto de la Constitución. Y en ese sentido, precisamente, ese periodo histórico tiene un importante desarrollo en la estabilidad política de Galicia. Desarrollo histórico del que no es ajeno el periodo siguiente, 2005-2009, con la figura de Pérez Tugriño, en un gobierno de coalición que propicia el desarrollo de la comunidad autónoma. Y finalmente la actual gobernabilidad a partir del año 2009, con la figura de don Alberto Núñez Feijóo, que nos ha dado una última mayoritaria opción al pueblo de Galicia en las últimas elecciones de julio, facilitando la estabilidad y la pervivencia en la ordenación de la comunidad autónoma. Creo que son personalidades históricas y personalidades actuales que no podemos olvidar quienes apreciamos y quienes tenemos presente el desarrollo de esta comunidad autónoma. Me gustaría también destacar cómo ese estatuto fue fruto del diálogo, fue fruto de la concordia, fue fruto de la cesión. Si queremos llegar a una política consensuada, si queremos llegar a una solución pacífica en los problemas, si queremos crear estabilidad en las sociedades modernas, evidentemente hay que ceder en el esfuerzo común de la búsqueda de soluciones consensuadas. La Constitución fue un ejemplo de pacto. El Estatuto de Autonomía de Galicia, después de las deliberaciones habidas con intervenciones brillantísimas de personalidades de todas las corrientes jurídicas, hicieron posible esa norma básica institucional de la que celebramos hoy el 40 aniversario. Y me voy a referir fundamentalmente a algunos de los aspectos puntuales del Estatuto de Autonomía, es decir, lo que tiene esencialmente de norma institucional, lo que tiene fundamentalmente de acicate y estímulo para la continuación en la vida política de Galicia, una vida política que no solo se proyecta a nivel nacional o estatal, sino también su desarrollo a nivel internacional y que, en definitiva, también tiene su desarrollo histórico en las parroquias, aldeas, valdeiglesias, las fórmulas de ordenación a nivel rural en la propia comunidad autónoma, sin olvidar la transformación de ese mundo rural que examinamos, que tuvimos la experiencia desde muy pequeños de ver cómo muchas localidades rurales carecían de agua, carecían de servicios mínimos indispensables, carecían de luz, carecían de teléfono. Es la Galicia que conocimos con 5, 6, 7 años. Y hoy nos encontramos con una Galicia transformada, una Galicia integrada en Europa, una Galicia plenamente regida por el principio de la lealtad institucional a la ordenación territorial del Estado, una Galicia que prospera en el día a día, porque el pueblo gallego es un pueblo excelente, es un pueblo trabajador, es un pueblo discreto, es un pueblo prudente. A veces se le critica sin olvidar esa prudencia sabia que caracteriza a todos los que integran la comunidad autónoma de Galicia. Por eso el Estatuto, en su artículo primero, nos habla del espíritu de la galleguidad de Galicia, de la delimitación de su territorio, de los órganos de gobierno que lo integran, de lo característico de lo gallego, que en definitiva pervive como norma esencial, como un elemento de identidad en el que aparecen elementos de cultura, elementos de lengua, elementos de formación, elementos de desarrollo histórico que propician el protagonismo de lo gallego, no solo en la comunidad autónoma, sino en general en el Estado y en Europa. No digamos también en Iberoamérica, las casas de los gallegos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en tantas comunidades en que el espíritu gallego
prevalece en Venezuela, etcétera, en donde siempre los grandes gallegos han desarrollado esa proyección que han visto en sus antecedentes, en sus antepasados, y que proyectan sin duda en el día a día. Y a mí me gustaría también destacar que en el artículo 4 del Estatuto de Galicia, cuando habla de lo gallego, tiene en cuenta también una perspectiva fundamental. Dice: los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y las libertades sean reales y efectivas. Removerán los obstáculos que impidan o dificultan esos desarrollos fundamentales desde la perspectiva del derecho fundamental, desde la perspectiva de los principios rectores. ¿Y qué, en definitiva, supone esta cláusula? Esta cláusula supone, de alguna forma, la transcripción del artículo 9.2 de la Constitución española, que en el título preliminar de la Constitución establece los mismos principios. Pero si además lo volcamos al derecho histórico constitucional y al derecho constitucional comparado, nos encontramos en la Constitución italiana de 1947, en el artículo 3, de una cláusula semejante. Una cláusula que ya fue tratado por el constitucionalismo histórico italiano como una cláusula de transformación del Estado. Por consiguiente, uno de los paradigmas más importantes, la gran lección que se extrae de este estatuto, es que asume esa cláusula de transformación del derecho italiano, asume la cláusula de transformación del derecho español y se proyecta como una fundamental consideración en el Estatuto de Autonomía de Galicia. En la medida en que los poderes públicos gallegos desarrollen esos derechos y libertades, en la medida en que impidan o dificultan cualquier obstáculo que se oponga a ese desarrollo, estará haciendo efectivo la perspectiva del Estado democrático como Estado defensor de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y la perspectiva del Estado social como Estado prestacional. Y después, fundamentalmente, lo que ha hecho el Estatuto de Autonomía, siguiendo esa norma institucional básica, es configurar la ordenación de los poderes de la comunidad autónoma, configurar la vigencia de una Junta de Galicia que ha sido personificada a lo largo de estos 40 años por estas tremendas personalidades pertenecientes a una u otra ideología, que han hecho efectiva con su entrega la transformación de la comunidad autónoma, que han hecho efectiva la gestión de la vida pública, la dirección de la vida pública, la programación dentro del ámbito competencial de los aspectos sustanciales que propician, sin duda, el desarrollo de la comunidad autónoma. En segundo lugar, ha puesto de manifiesto la trascendencia e importancia del Parlamento como institución básica desde la perspectiva de sus contenidos sustanciales, la elaboración de los textos normativos con fuerza de ley, que al final pueden ser sujetos a un control por parte del Tribunal Constitucional, la elaboración de las resoluciones en aspectos puntuales en los debates plenarios, la actuación de los órganos de gobierno, de la mesa del Parlamento y, sobre todo, fundamentalmente, los mecanismos de control parlamentario, es decir, los ruegos, las preguntas, las interpelaciones, que hacen efectiva la vigencia y viabilidad de la vida pública, al fiscalizar los distintos grupos parlamentarios con la lealtad institucional al Parlamento, la actuación diaria del gobernante, la actuación del gestor público, que en definitiva, por un sistema de transparencia y de ordenación, pone de manifiesto su leal quehacer a la ciudadanía. Y sobre todo el control parlamentario que se produce en un tema tan importante como es el control presupuestario. Desde el punto de vista de la ciencia política, la responsabilidad política centra en el debate parlamentario de los presupuestos una de las perspectivas básicas de la actividad del sistema público. En ese momento de elaboración de los presupuestos es el momento esencial del control de la actividad de los distintos órganos administrativos que actúan al servicio público de la comunidad, que permiten la aportación y aprobación de las partidas presupuestarias suficientes y que permiten, a través del sistema de aprobación presupuestaria, la ordenación económica de la vida pública. No solo se puede dirigir la vida pública a través de una dirección pública o política, a través de una decisión política, a través de los instrumentos normativos que dan contenido a esa decisión política, sino también propiciando fundamentalmente en esa labor de control la gestión y el control
y la dotación económica que propicia el desarrollo de esa acción política. Difícilmente se puede llevar a cabo una gestión pública eficaz, una dirección política eficaz, si previamente no existe la dotación presupuestaria. Por mucho que el político quiera hacer en su vida pública, si no está esta dotada económicamente, difícilmente se puede producir ese desarrollo. Desarrollo político y desarrollo económico, desarrollo político y dotación económica están hermanados en esa acción pública y política de gestión de la vida del Estado. El Estatuto de Autonomía fundamentalmente delimitó lo que son las competencias exclusivas de lo que son las competencias concurrentes y las competencias de la propia comunidad autónoma. Materias como la actuación en materia de acción social, competencia exclusiva de la comunidad, reconocimiento de la acción económica por parte de la comunidad en aquellos aspectos que fomentan, que bonifican, que propician el desarrollo de la industria de Galicia, permiten constatar que esas materias, competencia de la comunidad, son las que fomentan el progreso en la ordenación de la ciudad, en la ordenación de la vida pública, en la ordenación del mundo rural, en la ordenación, en definitiva, de toda la comunidad. Y también, esencialmente, en otros aspectos. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la demarcación judicial. La demarcación judicial exige un aporte por parte de la comunidad autónoma, sin prejuicio de condicionar que las leyes estatales de ordenación territorial propician un reagrupamiento de los órganos judiciales, y en este sentido es de destacar precisamente la labor de apoyo, la labor de actuación de la propia comunidad autónoma que va viabilizando el normal actuar de los órganos judiciales, que propicia también la defensa de lo gallego, la defensa del derecho especial civil o foral de la comunidad autónoma, algo que ya viene de la compilación gallega en derecho civil y algo que propicia el reconocimiento del espíritu de la galleguidad en el ámbito de las costumbres de la ciudadanía de Galicia. Y por otra parte, fundamentalmente hay que destacar que en otros sectores importantes, en materia de montes, en materia de puertos, en materia de ordenación económica, en materia de cajas de ahorro, tantas otras competencias, la comunidad autónoma, en ocasiones limitada por resoluciones del propio Tribunal Constitucional por entender que invadían cuestiones de competencia, porque incidían en lo básico, la legislación básica, la ordenación básica, que desde el desarrollo del texto constitucional asume el Estado como competencia esencial, también determinaba que en la competencia de ejecución, en la competencia complementaria, la comunidad autónoma asumía un protagonismo esencial. Por consiguiente, de las competencias en materias esenciales, en materia económica, hacienda pública, etcétera, adquiere en el Estatuto de Autonomía un referente fundamental. Y me voy a referir también a otros aspectos, como son los relativos a la Administración de Justicia, a la intervención del Tribunal de Cuentas, órgano de control del Tribunal gallego. Me voy a referir también al Consejo Consultivo y a tantos otros órganos que contribuyen con su actuación diaria al mejoramiento y al desarrollo de esta comunidad autónoma. En primer lugar, la Administración de Justicia, porque en definitiva el Poder Judicial, los jueces y tribunales actúan sometidos al imperio de la ley, pero teniendo en cuenta esa competencia exclusiva del Estado. El problema es que desde la sentencia constitucional 56 de 1990 se diferencia lo que es esa función institucional básica del juez o del tribunal de lo que es la administración de la Administración de Justicia, la dotación de medios personales en lo que es la estructuración de los cuerpos de gestión, de tramitación de auxilio judicial que superan los antiguos oficiales, auxiliares y agentes, o lo que es, en definitiva, la dotación de medios materiales en lo que la Administración de Justicia tiene como elemento determinante. En segundo lugar, la labor tan relevante del Tribunal de Cuentas o del órgano o Consejo de Cuentas en Galicia, que a imagen y semejanza del Tribunal de Cuentas del Reino, fiscaliza la actividad económico-financiera de los gastos y los ingresos públicos
y posibilita su labor diaria extendiéndose precisamente a cofradías, a cámaras de comercio, cámaras de industria, realizando una labor también de control externo, de fiscalización del gasto público en el ámbito de sus competencias. La figura del valedor de Povo, donde, a imagen y semejanza del defensor del pueblo a nivel estatal, potencia el desarrollo y la defensa de los derechos fundamentales en todo lo que tiene que ver con la administración pública. Y, cómo no, a partir de 1995, la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, que, de modo paralelo, semejante al propio Consejo de Estado, como órgano máximo en la actividad estatal y al amparo del artículo 104 de nuestro sistema constitucional y 107, constituye el máximo órgano de asesoramiento y, en este caso, precisamente al órgano de gobierno, propiciando que el desarrollo normativo, sobre todo no solo en la elaboración de los textos normativos, sino también de aquel conjunto de disposiciones normativas sin valor ni fuerza legal, pero que se insertan dentro de lo que es el ordenamiento jurídico administrativo, integrado no solo por el derecho escrito, sino por los principios y la normatividad inmanente en la propia naturaleza de las instituciones, justifica la intervención de este órgano y justifica también el importante papel que desarrolla la jurisdicción contenciosa administrativa en lo que tiene de control de legalidad de la actuación administrativa, con un límite que es, en definitiva, el límite de que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede controlar la validez de la ley, porque eso lo realiza el Tribunal Constitucional, no puede controlar la validez del decreto ley, porque, en definitiva, es una materia asumible por su rango normativo por el Tribunal Constitucional. Son, por consiguiente, estos órganos, estas actividades que desarrollan los distintos intervinientes en la configuración de la comunidad autónoma, los que día a día, en las distintas perspectivas, con su intervención positiva, propician el avance de la sociedad, el avance de nuestra sociedad. Y, llegado el momento de mi consideración final, intentando reducir al máximo ya el contenido de mi intervención, quiero poner punto final, quizá retomando en parte las reflexiones del comienzo. Es decir, la Comunidad Autónoma de Galicia es una comunidad ejemplar. Los principios básicos del Estado democrático de derecho y del Estado social son también totalmente asumibles, desarrollados por la labor encomiable de esta comunidad autónoma y, en definitiva, creo que todos somos partícipes de la importancia de la comunidad autónoma, del desarrollo del Estatuto de Autonomía, que ha propiciado, sin duda, en estos 40 últimos años, el mayor progreso, el mayor avance social, el mayor desarrollo de los principios de política social y económica. Mis mejores deseos a la Comunidad Autónoma de Galicia para que, con ocasión de este 40 aniversario, se residencie un motor de continuidad, de transformación y de mejoramiento en las estructuras de Galicia, porque si así se hace, como no dudo que se hará, indudablemente estaremos planificando, desarrollando la continuidad de esta actividad. Que esto sea, pues, un momento de estímulo, un momento de acicate, un momento no solo de mirar hacia atrás y reconocer la importancia de nuestros antepasados y de las figuras jurídicas, sino también de reconocer la efectividad práctica actual en el día a día de nuestras instituciones, que en su conjunto, por la vía del consenso, del diálogo, de la colaboración, hacen posible la estabilidad de la vida pública del Estado y responden a los principios y valores fundamentales de libertad, justicia e igualdad y pluralismo político que recoge el título preliminar de nuestra Constitución. Muchísimas gracias a todos. Esperando a que... A ver si...
para proceder á preparación da seguinte mesa redonda, cumprindo os protocolos sanitarios, facemos unha pequena pausa de 5 minutos, rogándolles que manteñan a distancia de seguridade entre vostedes. Moitas gracias. Yeah.